Muy buenas tardes, bienvenido al curso de Química Online para CBC y UBA 21. Sí, en esta ocasión lo que vamos a ver es reacciones químicas. Vamos a ver el concepto de reacción química y ecuaciones químicas y bueno, y distintos tipos de reacciones químicas que vamos a tener. Como siempre acá les dejo las informaciones del instituto, ¿sí? Para cualquier consulta o cualquier duda. Así que comencemos. Primero vamos a ver lo que es una reacción química, o sea, dice que es el proceso termodinámico, ¿sí? En el cual los reactivos se transforman combinando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. O sea, lo que va a pasar es que justamente vamos a tener unos reactivos y los reactivos yo los voy a transformar en un producto. Obviamente que esa reacción va a depender, obviamente más que nada del reactivo como sea en sí, si necesita calor, si no necesita calor, si yo necesito entregarle presión o algo, va a depender cómo esa reacción funcione, por decirlo de una manera, para generar el producto. El ejemplo más simple que nosotros tenemos es un mechero. ¿Sí? Fíjense que esto ustedes ya lo conocen, es algo que mayormente cuando van y prenden la cocina es una reacción química. Lo que sucede, dice, las reacciones se representan por ecuaciones químicas. ¿Sí? Nosotros vamos a representar justamente una reacción química cuando ustedes prenden la hornalla, qué tipo de reacción sucede. Entonces lo vamos a representar con ecuaciones químicas, como, o sea, yo tengo metano más oxígeno, o sea, el oxígeno del aire reacciona con el metano y me da dióxido de carbono y me da moléculas de agua. O sea, cuando por ahí usted lo que estaría pasando es cuando ustedes por ahí están en un lugar cerrado, fíjense que a veces se empieza como a formar agua alrededor del, del mechero, justamente por la transpiración más que nada. Entonces fíjense, yo tengo una molécula de metano, que sería justamente lo que sale acá, metano sale del mechero, que reacciona con el oxígeno del aire, ¿no? ¿Sí? Que está justamente afuera. Y eso genera agua, ¿sí? Como producto y dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces fíjense, lo que yo tengo acá es una molécula de metano, reacciona con dos moléculas de oxígeno para generar una molécula de dióxido y dos moléculas de agua. O sea, fíjense que acá hay una estequiometría, ¿sí? Que no es que reacciona o genera cualquier cosa, sino que lo hace en forma de una estequiometría. Entonces cada vez que nosotros queramos resolver un ejercicio, justamente vamos a usar la estequiometría. La estequiometría vendría a ser como la receta, la cantidad que yo necesito de cada cosa para generar algo. Entonces, tenemos los reactivos, ¿sí? Ya llamamos a estos reactivos, y también tenemos los productos, ¿sí? Como esto, 4, 2, 2 y estos son los subíndices o atomicidad, ¿no? De la molécula. ¿Sí? En el caso de atomicidad del metano sería 4 hidrógenos tendría, 2 oxígenos, ¿sí? Y 2 hidrógenos. También puedo decir que tengo un oxígeno, un carbono, ¿sí? Pero bueno, para aclarar, esos serían los subíndices o atomicidad. Eso no se puede balancear. Lo que uno balancea son los coeficientes estequiométricos, lo que pone delante, ¿sí? Esto que está acá. Estos coeficientes se llaman coeficientes estequiométricos. Usted para balancear una ecuación necesita balancear justamente los coeficientes estequiométricos. ¿Está bien? No puedo modificar la molécula. Lo que puedo hacer es agregar más moléculas o menos moléculas. Lo que no puedo modificar es la estructura de la molécula. ¿Está bien? Bueno, y esto el más significa reacciona con, o sea, metano reacciona con dos moléculas de oxígeno, y la flechita significa produce o genera o como quieran llamarlo. ¿Está bien? Así se va, ustedes lo tienen que leer. ¿Está bien? Bueno, ¿qué vamos a usar? Fíjense que acá tengo la misma reacción química, o sea, la reacción de metano, o sea, metano con oxígeno genera dióxido de carbono y agua, o sea, y cuando desprende esta reacción desprende calor, obviamente. Entonces tenemos la primera ley que vamos a usar básicamente es la ley de la conservación de la masa, que básicamente lo que dice que la masa total de todas las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total antes de la reacción. O sea que en realidad el reactivo no se destruye o la masa no se destruye, sino que se transforma, básicamente dice la ley esa. ¿Está bien? Entonces lo podemos ver de la siguiente manera. Ustedes recuerden que yo tengo una molécula reacciona con dos moléculas de agua generando una molécula de dióxido y dos moléculas de agua, ¿sí? Pero también puedo hablar de moles, ¿no? Digo, un mol de molécula, esto sería un mol de molécula, reacciona, ¿no? Reacciona con dos moles de moléculas de oxígeno generando un mol de dióxido y generando dos moles de moléculas de agua.
pero también lo puedo ver en masa, ¿sí? Ustedes saben que 16 gramos es lo que está en un mol de esto, o sea, 16 gramos de metano, porque lo que ustedes van a, básicamente cuando ustedes están en un laboratorio, obviamente que yo no voy a decir voy a ir a buscar un mol de algo, no, lo que uno dice es voy a buscar una cierta cantidad de volumen o una cierta masa de algo, no voy a decir voy a buscar un mol de algo, no, voy a decir voy a buscar una cierta cantidad de gramos. ¿Y cuánto equivale? ¿Cuántos gramos equivale? O sea, ¿cuánto estoy poniendo yo? Estoy poniendo 16 gramos que reaccionan con 64 gramos de qué? De oxígeno. O sea, cuando yo tengo 16 gramos de agua, 16 gramos de metano con 16 gramos de oxígeno, reaccionan, ¿sí? Para generar el producto. Me van a generar 44 gramos de dióxido y 36 gramos de agua. ¿Se entiende? ¿Y qué dice la ley esta? Bueno, que esta masa que yo tengo es la misma masa que tengo al final. ¿Sí? O sea, si ustedes suman 16 más 64 sería 84 gramos de reactivo y de este lado me va a dar 84 gramos, perdón, me va a dar 80 gramos también del producto. No sé si dije 84 acá, me parece que dije mal. 80 gramos de reactivo, ¿sí? Si yo sumo 16 más 64 me va a dar 80 gramos de reactivo y el producto me tiene que dar la misma masa, ¿sí? Al final, o sea, 80 gramos de producto. ¿Por qué? Pues justamente la ley de conservación de la masa, ¿sí? O sea, lo que tengo como reactivo se transforma en producto, ¿sí? No se destruye ni nada por el estilo. Ok. Ahora lo que vamos a ver es los diferentes tipos de reacciones químicas que ustedes van a encontrar, ¿sí? en las guías o en los ejercicios, pero el que más nos va a interesar justamente va a ser el último, que es lo que es redox, para poder balancear ecuaciones químicas, ¿sí? Esto es más que nada para que ustedes puedan entender que hay diferentes reacciones químicas y que no son todas iguales, ¿está bien? Tenemos una que es de síntesis o combinación. Es una reacción en la que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. O sea, yo tengo dióxido más oxígeno, o sea, tengo dos reactivos y me genera, perdón, tengo azufre y tengo oxígeno y tengo dos reactivos para generar un solo producto, ¿sí? Eso sería una síntesis o una combinación, ¿está bien? O sea, tengo un mol o tengo un mol de azufre, reacciona con un mol de oxígeno generando un mol de molécula de dióxido. ¿Está bien? Este sería el dióxido así en forma para que ustedes puedan verlo, una imagen de lo que estamos hablando. Y acá tenemos aluminio. Fíjense que ahora ya no tengo un mol de aluminio, tengo 2 moles de aluminio. 2 moles de aluminio sólido reacciona con 3 gramos de bromo, ¿no? Perdón, con 3 moles de bromo, ¿no? Gaseoso, ¿no? Fíjense, o sea, yo tengo aluminio sólido y lo lo voy a mezclar con bromo gaseoso y lo que me va a generar es bromuro de aluminio, ¿sí? Que también va a ser en forma de gas, que es este gas que se desprende de acá arriba, ¿sí? Fíjense, tengo dos reactivos para generar un solo producto. Eso sería entonces una síntesis o una combinación. Después tenemos lo que sería una descomposición o un análisis. Es la ruptura de un compuesto en dos o más componentes. O sea, fíjense, tengo óxido de mercurio, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo el óxido de mercurio sólido, porque dice que es sólido, y fíjense que para que suceda la reacción química, para que se desprenda el oxígeno y el mercurio, yo tengo que entregarle calor, ¿sí? A esta reacción química. ¿Qué significa entregarle calor? Que el reactivo necesita absorber el calor para poder generar el producto. Después vamos a ver más adelante un poco de lo que es endotérmico o exotérmico, y justamente se trata de eso, de dar calor o la reacción misma genera ese calor. Entonces en este caso esta reacción necesita calor, o sea, si yo a este óxido de mercurio no le entrego calor, no me va a generar el producto. Entonces esta reacción es endotérmica, se puede decir, o sea, absorbe calor para poder generar el producto, como ustedes están viendo acá. Entonces tengo el óxido de mercurio que se va a disociar, ¿no? en dos productos o más, dice. Entonces una descomposición básicamente es eso, es la ruptura de un compuesto en dos o más componentes. ¿Cómo hago para romper esto? Bueno, entregándole calor. Sigamos. Esto que está acá, ¿sí? Como ustedes ven acá en el dibujito, es algo que por ahí ustedes no sabían o capaz que no conocían. Justamente es una cantidad pequeña de adisa de sodio, o mejor dicho, la adisa de sodio es lo que reacciona justamente dentro de las bolsas de los autos, ¿sí? Fíjense que es sólido, en realidad es un polvo, ¿no? Y esto reacciona, fíjense que esta reacción, o sea, yo tengo adisa de sodio y pasa automáticamente
automáticamente pasa de sodio sólido a nitrógeno gaseoso. Fíjense que la proporción es 2 moles de perdón, 2 moles de ácida, generan 3 moles de sodio y 3 moles de nitrógeno. Pero fíjense que lo que a mí me interesa, o sea, eso que está en blanco es el polvo sodio y el gas está lo que lo contiene adentro. Pero fíjense que la reacción es espontánea, es muy espontánea, porque cuando esta bolsa se abre, no se abre muy lenta, se abre de forma espontánea, muy rápida. O sea que esta reacción es instantánea. ¿Se entiende? O sea, fíjense que hay reacciones que pueden tardar más. O sea, fíjense, si yo quiero desprender, yo tengo acá el óxido de aluminio acá adentro, le entrego calor y quiero el oxígeno que se desprenda, o sea, necesito pasar tiempo. O sea, este oxígeno se va a generar a medida que yo voy consumiendo el óxido de aluminio, pero va a llevar un tiempo. Pero fíjense que esta reacción es bastante rápida, es instantánea, justamente por la necesidad de la urgencia, ¿no? En este caso, por eso eligen este tipo de compuesto dentro de la bolsa de los autos, justamente porque es una reacción instantánea. Me genera el gas que necesito para justamente hacer, para parar el golpe, ¿no? El golpe contra el volante o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces fíjense, yo tengo una descomposición, tengo en este caso sólido, lo que es ácida se descompone en dos productos. ¿Está bien? O sea, esa sería una descomposición. Lo que vimos anteriormente era una síntesis. Tenías dos reactivos y generaba un producto. Ahora tengo una descomposición. Tengo un reactivo y genero dos productos. ¿Está bien? Combustión, básicamente, bueno, yo tengo el gas, ¿sí? Dice, es una reacción en la cual la sustancia reacciona con el oxígeno, por lo general con la liberación de calor y luz, para producir una flama, ¿sí? O sea, fíjense que yo tengo el gas, el metano, ¿sí? Reacciona justamente con el oxígeno, justamente para generar dióxido de... no, esto es butano, perdón, butano para generar dióxido y para generar agua. ¿Está bien? Esto sería justamente una combustión. Y en una combustión lo que siempre hay como producto es dióxido y agua. O sea, una combustión genera dióxido y agua. Si yo veo que la reacción química genera dióxido y agua, estoy hablando de una combustión. Siempre tiene que haber presencia de oxígeno, ¿no? Para que hablemos de una combustión. ¿Está bien? Sigamos. Precipitación, ¿sí? Se forma un sólido insoluble, un precipitado que luego se sedimenta en la solución, o sea, que decanta, que cae dentro del recipiente, o sea, formando como una piedra. La fuerza impulsora de esta reacción es la atracción fuerte entre cationes y aniones, o sea, eso sucede justamente por la atracción que existe, o sea, yo voy a tener cationes y aniones libres y esa atracción va a ser tan fuerte entre los cationes, la fuerza de atracción entre ellos, que va a hacer que decante el producto, ¿sí? Lo cual da lugar a la separación de iones de la solución por formación de un precipitado, ¿sí? El precipitado es lo que decanta, ¿no? Entonces fíjense, yo tengo el reactivo, ¿sí? En este caso sería nitrato de plomo, que reacciona con dicromato de potasio, ¿sí? Fíjense que la proporción es 1 mol con 5, ¿no? 5 moles. Fíjense que cuando yo tiro esto lo tengo en solución acuosa, esto se va a disociar, ¿no? El plomo y el potasio se disocian. Y lo que me queda, fíjense, esto me queda disociado, o sea, esto se va a disociar y el potasio también se va a disociar. Plomo sería un catión y esto también sería un catión y estos serían los aniones, los oxoaniones. ¿Sí? Fíjense, estos me estarían formando oxoaniones. Cuando yo los tengo dentro de las soluciones, tendría eso. ¿Qué pasa? Pero ahora lo que hay como un reordenamiento, mejor dicho, como que el plomo dentro de la solución toma al dicromato, ¿sí? El anión dicromato, y en el caso del potasio toma el nitrato, ¿sí? Y forman otro tipo de sustancias. Fíjense que el cromo, el dicromato de plomo ahora, ¿sí? Es lo que va a decantar, ¿se entiende? Fíjense que está en estado sólido. Entonces esto es lo que precipita, esto no porque está en solución acuosa. Entonces fíjense, lo que precipita es esto. Entonces en una precipitación vamos a tener una reacción química donde va a haber dos reactivos o más, ¿sí? Que se van a reacomodarse, o sea, es como que se van a intercambiar, o sea, los cationes se intercambian o los aniones se intercambian, como quieras llamarlo, y formando un producto sólido que va a decantar y justamente el otro queda en solución acuosa. ¿Sí? Básicamente sería una precipitación, ¿sí? Formando un precipitado. Y lo que sería neutralización ácido-base lo vamos a ver más adelante, una de la última unidad,
Pero bueno, dice, es una reacción entre un ácido y una base. Generalmente las reacciones acuosas ácido-base se forman agua y una sal. O sea, tengo un ácido, tengo una base, me genera una sal y me genera agua. Yo tengo un ácido que es ácido clorhídrico, no, perdón, sí, ácido clorhídrico con hidróxido de potasio, sí, y me estarían generando, perdón, estoy medio resfriado, tengo el ácido que va a reaccionar con la base, ¿sí? Y fíjense que va a formar una sal, o sea, el sodio se disocia y esto también se disocia, o sea, el sodio con el cloro forman la sal, sería cloruro de sodio. Y el hidróxido con el otro el oxidrilo con la molécula de agua, con el átomo de hidrógeno forman lo que sería el agua, ¿sí? O sea, básicamente cuando yo mezclo un ácido con una base, lo que va a generar es una sal o una oxosal, también en algunos casos puede pasar, y me va a generar agua, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo después más adelante. ¿Por qué? Fíjense que es importante. Imagínense que esto, cuando ustedes tienen una acidez estomacal, lo que ustedes tienen es un ácido alto en el estómago. Entonces cuando ustedes toman un antiácido, el antiácido podría ser un hidróxido de sodio, obviamente muy poco concentrado, o sea, muy diluido, ¿no? O sea, tenga poca concentración. O sea, ustedes lo que van a hacer es, cuando compran el uvasal o una sal de fruta o lo que sea, están tomando esto en realidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes tienen una acidez estomacal, el ácido, lo que yo quiero es bajar la acidez. Y para bajar la acidez, justamente cuando agrego el oxidrilo, cuando empieza a atacar al hidrógeno, que es lo que aumenta la acidez, cuando empieza a atacar a esto, empieza a formar moléculas de agua. Entonces empieza a bajar la acidez estomacal. ¿Se entiende? Igual eso lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes entiendan el sentido de la importancia de saber lo que es una reacción ácido-base, ¿sí? Es muy importante. Bueno, acá vamos a la parte que queríamos llegar, que es la más importante, que justamente habla de una redox. Dice, es una reacción que ocurre por transferencia de electrones de una especie a otra, que se manifiesta por un cambio en el número de oxidación. O sea, va a haber una transferencia de electrones y va a haber un cambio del número de oxidación. Del número de oxidación nosotros ya hablamos, ya habíamos visto lo que era el número de oxidación y eso lo buscábamos en la tabla. ¿Está bien? Y que los elementos tenían diferentes números de oxidación dependiendo a veces también de qué elemento formaba para la nomenclatura, ¿se acuerdan? Entonces, yo tengo una reacción química, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es colocar los números de oxidación de este, el número de oxidación de este y el número de oxidación del hierro y de cloro, ¿no? Ya sé que este sería 0 y este sería 0, porque este es hierro sólido, simple, o sea, sería una sustancia simple. Y esto sería molecular, pero también sería una sustancia simple, así que sería 0, 0, ¿no? O sea, acá sería número de oxidación 0 y 0. Pero acá ya no vale 0, acá vale menos 1 y este vale más 3. O sea, me quedaría así. Este vale 0, más 3, menos 1. Entonces dice que va a haber un cambio de número de oxidación. O sea, fíjense, de 0, de hierro 0, pasé a hierro más 3. O sea, fíjense que el hierro tuvo que haber perdido electrones para justamente tener más 3 ahora, ¿no? Y eso se llama oxidación. O sea, cuando un elemento pierde electrones, se llama oxidación, ¿sí? Después tenemos la reducción, que justamente es cuando el elemento pasa, fíjense, de 0 pasa a menos 1, o sea que ganó electrones. Entonces fíjense, de 0 a menos 1 ganó electrones. Entonces se llama reducción, ¿sí? O, si quieren llamarlo de otra manera, si lo quieren ver de una forma numérica, en vez de hablar de electrones de una forma numérica, dicen, bueno, de 0 a menos 1 bajó. O sea, de 0 a menos 1 bajó, pero ganó electrones. O sea, para bajar tuvo que haber ganado electrones. Para que el cloro pase de 0 a menos 1, o sea, para que sea un cloro negativo, tuvo que haber ganado cosas negativas, tuvo que haber ganado electrones. ¿Se entiende la idea? Y si yo estoy de oxidación 0 y pasé a, perdón, si estoy de hierro 0 y pasé a hierro más 3, el hierro tuvo que haber perdido electrones para quedar positivo. ¿Se entiende? Recuerden que uno puede, como dice acá la redox, dice uno gana o pierde electrones, no pierde protones o neutrones, pierde electrones, ¿sí? Entonces fíjense, el de 0 a más 3 aumentó, ¿sí? O sea, si ustedes lo ven de forma numérica, dicen, bueno, de 0 a más 3 aumenté, entonces es oxidación. Y de 0 a menos 1
bajé, entonces es una reducción, perfecto, así lo pueden mirar. Pero también lo pueden mirar diciendo, bueno, de 0 a más 3, está bien, tuvo que haber perdido electrones, entonces se llama oxidación, y está bien, eso es otra forma de decirlo. O puedo decir, bueno, de 0 a menos 1, tuvo que ganar electrones para ser menos 1, entonces se llama reducción. Es lo mismo, como usted quiere llamarlo, es lo mismo, pero tengan bien el concepto o la idea bien clara. Entonces, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el elemento hierro? Se llama agente reductor. ¿Y qué es el agente reductor? Es el causante de, o sea, el hierro, en este caso vendría a ser el agente reductor. El hierro es el que se oxida, pero el hierro también se le llama agente reductor, que es el causante de ¿qué? Es el causante de ocasionar o ocasiona la reducción. O sea, el hierro ocasiona la reducción del cloro. Por eso se llama agente reductor. Agente reductor, o la palabra agente, significa causante. Entonces ustedes tienen que tener bien claro esta parte. Cuando a mí me piden en los ejercicios, a veces me pide el agente reductor o el agente oxidante, está hablando del causante, ¿no? O sea, de la molécula en sí. ¿Se entiende? O sea, el hierro es el causante del que el cloro se reduzca. Y el cloro es el causante del que el hierro se oxide. ¿Se entiende? Pero si a mí me preguntan, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? Bueno, se oxida el hierro. De 0 pasa a hierro más 3. Y si me preguntan quién se redujo, el cloro. De cloro 0 pasa a cloro menos 1, se redujo. Pero si me hablan de agentes, me están hablando justamente de una molécula puntual. ¿Se entiende? O de un catión o de un anión. O de una molécula neutra puntual. En este caso, si me preguntan cuál es el agente reductor, yo digo, bueno, el hierro es el agente reductor. Punto. ¿Por qué? Porque el agente reductor es aquel que se oxida, lo contrario. Pero recordemos que el agente reductor es aquel que causa la reducción, ¿sí?, del cloro. ¿Qué más dice? Pierde uno o más electrones. Y es verdad, dijimos que la oxidación implica perder electrones, ¿sí?, de 0 a más 3. Experimenta oxidación, ok, es verdad, se oxida. Y se incrementa el número de oxidación del átomo, o sea, de 0 a más 3 se incrementó. ¿Sí? Todas las propiedades que yo hablé hoy hace un ratito se simplifica acá, en esto que está acá. Todo es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y el cloro sería nuestro agente oxidante, ¿no? Porque justamente el agente oxidante, el cloro es el agente oxidante, es el causante, ¿no? Ocasiona la oxidación. O sea, el cloro causa la oxidación ¿de quién? Del hierro. Dice, gana uno o más electrones, es verdad, de cloro 0 a cloro menos 1 gana electrones, es lo que dijimos. Experimenta una reducción, o sea, es verdad, de 0 a menos 1 se reduce, o sea, mejor dicho, hay una reducción. Y disminuye el número de oxidación del átomo, o sea, de 0 a menos 1 disminuyó el número de oxidación. Entonces acá está justamente todo lo que yo les había dicho como ítem, ¿sí? Acá lo pueden ya tener anotados, así que esto es la parte más importante. Ahora, fíjense que en una redox, en una reacción redox, alguien se oxida y alguien se reduce. Pero también puede pasar que un mismo elemento se oxide y se reduzca al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, ustedes cuando veamos ahora en la próxima clase lo que es balanceo, el balanceo por tanteo, el balanceo por el método de ion de electrón, lo que tenemos que ver es que a veces vamos a tener elementos, que es importante saberlo, que yo puedo hacer que tenga dos productos, o sea, dos reactivos que se oxiden, dos reactivos, uno que se oxida y uno que se reduce, o un solo reactivo que se oxide y que se reduzca al mismo tiempo. Eso puede pasar, ¿sí? Veamos el ejemplo este. O sea, ¿cómo se llama? Dice, una reacción de dismutación, se llama dismutación, es una reacción redox en el que el mismo elemento se oxida y se reduce. Si yo pongo los números de oxidación de todos estos elementos, fíjense que acá ya tengo cloro sólido con agua, genera ácido clorhídrico y el oxoácido. Fíjense, de cloro 0 pasé a cloro menos 1 y a cloro más 1, ¿sí? Esto ya lo tienen que saber, así que tienen que estar bastante ya más cancheros con estas cosas, con el número de oxidación. De 0 a menos 1 y de 0 a más 1, o sea, de 0 a menos 1 hubo una reducción y de 0 a más 1 hubo una oxidación. Entonces fíjense, el cloro mismo se redujo, o sea, de 0 pasé a menos 1 se redujo y también se oxidó, o sea, de cloro 0 se oxidó. Entonces acá hay justamente una dismutación. El mismo elemento se oxida y se reduce. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Por eso se los muestro para que quede claro. Ahora,
Ahora lo que tenemos que ver es que el mismo elemento, que es el cloro, si a mí me preguntan quién es el agente oxidante o el agente reductor, ¿qué voy a decir? Nada. El agente oxidante y el agente reductor es el mismo, es el cloro, ¿sí? El cloro es el agente reductor. ¿Por qué? Porque es el causante de que se oxide, el mismo, ¿sí? Y el agente oxidante es el causante de reducir el mismo. ¿Se entiende? Todo sucede en el mismo. Bueno, básicamente es esto lo que tenemos que ver. Sí, vamos a hacer mucho hincapié en lo que sería la parte de ahora, lo que sería el método de ion-electrón del balanceo. Así que nada, eso. Nos vemos entonces en la próxima clase, ya con el tema del método ion-electrón, ¿sí? Del balanceo, ¿sí? Hasta luego.